Ya en la segunda fase o la segunda parte de nuestro organizador de ideas encontramos historia, la historia de Colombia, que fueron pues los hechos que más marcaron pues la cultura de nuestro país, como podemos ver que fue la religión, la esclavitud, la analfabetización del periódico, eh, el narcotráfico, la política, la colonia. Ya en la historia de la educación podemos ver cómo algo desde la colonia se fue cambiando. De la colonia al colegio, que el primer colegio fue el Colegio Bartolomé, ya en el primer colegio como se empezó a inculcar las reglas de la educación, como un currículo, una pedagogía, entre comillas, y ya pues en Maestro de Escuela Vida y Cotidiana de Santa Fe Colonia podemos observar cómo don Agustín pues él trataba de llevar un mensaje que era pues educar a su pueblo, que él no creía en un pueblo analfabeta, sino en un pueblo que educando podía salir adelante, y que pues no le dieron tanta importancia ya que él se tenía que ir a las calles a regalar por un huevo prácticamente, y pues otros problemas que él tuvo con la corona, por falta de pago, entre otros. Movimiento Pedagógico Nacional, pues personalmente yo estoy de acuerdo en este movimiento social, siempre y cuando pues fueran los profesores lo que lo hubieran llevado encaminado, ya que pudimos observar que siempre que el gobierno se mete, pues daña las cosas, por o económico o queriendo meter algo para regirnos y que no salgamos pues de nuestra pobreza. En la educación física colombiana, pues yo pude observar de cómo algo que no se le tenía fe, se fue cambiando ese pensamiento a raíz de pues una pedagogía reflexiva, que a medida del cuerpo era que nosotros podíamos pues cambiar, y eso es lo que nos permite la educación física. Y la descolonización, pues la salida pedagógica me ayudó mucho a conocer más que todo pues de nuestras raíces indígenas, de cómo ellos educaban a los niños para ser sus sucesores, y el proceso que ellos tenían tan sistemático pues para llegar a ser los sucesores de ellos. Y creo que conocer eso pues me permite pues saber cómo puedo educar, y lo que le están escondiendo pues a nuestros estudiantes, que es lo que no quieren, de acuerdo a lo que hemos visto en la historia de Colombia. Listo, ahora para continuar vamos a relacionar los temas vistos en clase. Entonces, empezamos con la historia, la cual la podemos como conectar con la descolonización. Al reconocer nuestra historia como tal, podemos abarcar un proceso de descolonización en tanto reconocemos lo que ha pasado, ¿sí? En la historia de Colombia reconocimos varios sucesos o acontecimientos los cuales marcaron una diferencia, por lo menos cuando aparece el primer periódico en Bogotá. Hay como un complot o como una confrontación en aquellos que saben leer o saben al menos escribir y aquellos analfabetas, porque surge esa necesidad de leer o de escribir, de aprender, ¿sí? En relación con la educación física en Colombia y la educación en general, podemos encontrar que primero surge la necesidad de educar, o mejor dicho, como se tenía antes, de humanizar, porque consideraban que las misiones era un ente para humanizar a los indios indígenas que se encontraban acá. Entonces ven la necesidad de que la educación no solamente es el aprendizaje, sino también son unas características. Entonces la educación como tal ha ido cambiando en tanto hay una necesidad, ya sea la necesidad de humanizar como antes se tenía o la necesidad de aprender. Y en educación física vemos que la educación física se va a las necesidades. Encontramos que primero aparece como un ente de violencia, ya que educaban a los niños con educación física militar,
y ya después vemos cómo va avanzando dependiendo a las necesidades y al contexto y a las políticas del momento que sufre Colombia. ¿Sí? En este momento encontramos que cuando aparece Coldeportes, la educación física toma un ente deportivo, una caracterización deportiva, y es algo que se intenta transformar hoy en día. Con respecto a estos tres, que son el Movimiento Pedagógico Nacional, el libro Mirar la Infancia y el libro Maestro, Escuela y Vida Cotidiana en la Santa Fe Colonial, encontramos que en primer lugar Maestro, Escuela y Vida Cotidiana nos muestra la imagen del profesor, de cómo es visto, de cómo los maestros aparecen y cómo su responsabilidad, no, sino como ellos por educar o por salir adelante dan educación o enseñan a escribir por un huevo. Luego aparece la cartilla lacónica, que es donde se plasman como algunos, ¿cómo decirlo?, como las primeras experiencias del profesor en esos tiempos. Luego aparece Mirar la Infancia, en la cual pues reconocemos que aparece el Plan Cerda, como lo mencionaba mi compañero, que es una política de educación. También vemos cómo aparece el castigo físico como primer acercamiento a ordenar y a controlar. Y de todo esto podemos observar cómo la educación ha ido evolucionando y ha ido como en cierto punto adaptándose a las necesidades que brinda, pero esto también tiene un ente político, el cual siempre afecta todo el tema de la educación. ¿Sí? En primera instancia, Mirar la Infancia nos mostraba cómo don Agustín tuvo que hacer unos procedimientos, tuvo que ir a hablar y reunir testigos para lograr cómo dar su ideal de educación. Después, en Mirar la Infancia, encontramos cómo Pestalozzi comienza a adaptar una pedagogía y cómo comienza a hacerla funcionar acá en Colombia. Después encontramos que en el movimiento pedagógico es muy importante resaltar la labor de los docentes y el cambio social que se quería hacer. El movimiento nace o surge de esa necesidad de educación.